Bien, sean todos muy bienvenidos entonces al Seminario de Historia Indígena del Paraguay. Es un gusto, un placer estar con ustedes de vuelta, ¿verdad? Ya les conozco, así que vamos a ahorrarnos el tiempito de conocernos, de presentarnos y demás, porque ya nos conocemos, ¿verdad? Es el primer año. Entonces vamos directamente a lo que nos compete. Bueno, ¿cuál es el seminario? El seminario es Historia Indígena del Paraguay. La primera clase fue asincrónica, entonces la tarea que ustedes tenían es completar un foro. No se preocupen si no lo han completado. ¿Por qué? Porque desde el 11 de julio, que fue creo que el jueves, ¿verdad? Por dos cuestiones en realidad no creo que se preocupen. Primero porque era semana de feria, por más que a mí me dijeron que en julio íbamos a empezar el seminario, ¿verdad? Y segundo, porque la plataforma no funciona, como seguramente ya se habrán dado cuenta. Está en mantenimiento. Desde el jueves, supuestamente, es hasta hoy. Yo intenté entrar a la plataforma y aún no se puede acceder. Entonces, la entrega de ese foro, porque en realidad no era tampoco gran cosa lo que yo les pedía solamente escribir, ¿verdad? Un poco un comentario acerca de los textos o materiales que tenían que haber leído un poco, más que nada para compartir, ¿verdad? Primero para tener una idea de lo que es historia indígena. De hecho que ya lo habrán escuchado, lo desarrollan sin darse cuenta a veces en lo que es la materia de no historia, también en historia nacional de época colonial en tercer año específicamente. Y bueno, es un poco eso. Me disculpan porque yo estoy un poco enferma, entonces me cuesta un poco hablar. La intención justamente por eso es reunirnos un poco y hacer unos espacios colaborativos. Es decir, yo les explico, pero también quiero que ustedes me digan qué es lo que estuvieron leyendo. Perdón, estoy tosiendo muy seguido. Bien, entonces, primeramente quiero saber si llegaron a leer, ¿verdad? Creo que llegaron a ver también lo que es la guía didáctica. Si no vieron, les puedo presentar un ratito, si les parece. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, profe, te escuchamos bien. Perfecto, gracias, gracias. Aquí. Este es el seminario. Sí me falta hacer un ajuste. ¿Están viendo en pantalla? Porque saben ustedes que yo no les puedo ver cuando Sí, Sí, vemos. empiezo a compartir. Yo no puedo ver, ¿verdad? Bien, genial. Entonces, Historia Indígena en el Paraguay, la guía didáctica, que ustedes ya la conocen, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido? El contenido no es muy largo. En realidad hay 5 puntos importantes. Las definiciones de palabras, porque es importante entender qué es una historia indígena, por sobre todo, ¿verdad? Sí está, por supuesto, estrechamente relacionada con etnografía, con antropología, con etnohistoria y con etnología, con arqueología también, les diré. Después tenemos la segunda parte, que es la teoría de la llegada del hombre a América y la llegada de los europeos a Paraguay. Lo que vamos a hacer es vamos a condensar un poco, o sea, vamos a hablar de las definiciones, vamos a hablar de las teorías que ustedes ya la conocen, es solamente a manera de recordar, y después vamos a hablar ya de la llegada de los europeos, porque yo le llamo europeos, no solamente fueron españoles los que llegaron a América, eso todos lo sabemos muy bien, ¿verdad? En nuestra tercera parte ya tenemos la situación de los indígenas en la época colonial independiente. Mi idea es llegar hasta allí hoy, por lo menos en una primera parte, ¿verdad? Porque después vamos a centrarnos ya en lo que son las familias lingüísticas en Paraguay, al menos las que son las actuales. No vamos a poder hacer una historia, gente, o sea, eso vamos a tener que entender un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es realmente muy largo, entonces lo que yo trato de hacer es condensarlo, hacer los puntos más importantes o los puntos claves y punto, nada más, ¿verdad? Y después tenemos un trabajo que lo van a hacer, que es la producción histórica a partir de los relatos de los mismos indígenas. Se les pone a ustedes una serie de bibliografía, lo pueden elegir, ¿verdad? No sé cuántos son, entonces dependiendo de
Si no son muchos, lo hacen de manera individual. Y si son más de 10 personas, pueden hacerlo hasta de 2 si quieren. No hay problema con eso, ¿verdad? Entonces tenemos las actividades. La primera es la de escribir en el foro. La segunda es escribir un resumen. Ustedes ya saben lo que es un resumen. La tercera es volver a escribir en el foro. Es decir, la idea es que no les saque mucho tiempo. La cuarta es hacer una síntesis de una de las etnias. Ustedes tienen que elegir una de las etnias. Y el último es elaborar un ensayo. ¿A partir de qué? A partir de la síntesis que ustedes elaboraron. Es decir, tratar de seguir un poco, de tener una correlación en el trabajo. Entonces, no hacer una cosa acá, otra cosa allá. Entonces, hacer todo, digamos, de manera concatenada, de manera seguida, ¿verdad? Y en la última parte vamos a hacer la presentación del ensayo. Para esta presentación no es precisamente ustedes tienen que conectarse ni nada, sino que yo ya lo he hecho años anteriores y le dije a las personas que lo que pueden hacer es grabarse. No es necesario que se graben tampoco demasiados minutos, 3 a 4 minutos para hablar del ensayo y punto, ¿verdad? Y eso pueden alzarlo, yo les puedo dar un espacio y alzan en la plataforma, ¿verdad? A modo de que ustedes también empiecen a hacer unas, digamos, una, a ver, un intento de, lo haríamos como un intento de tratar de hablar ya, cierto, no van a tener público, pero como que a veces nos cuesta un poquito, ¿verdad? Explicar las cosas, entonces podemos hacerlo así, es decir, tratar de explicar a ustedes su trabajo con sus palabras en 5 minutos, ¿verdad? Generalmente eso se hace en los foros nacionales e internacionales, ¿verdad? Se le da un tiempo límite a una persona para que hable de un tema. Entonces ahí se evalúa, por ejemplo, la capacidad que tiene la persona de resumir su trabajo, la capacidad que tiene de poder hacer entender lo que está haciendo o el trabajo que está presentando. ¿Para cuándo es esto? 3 de agosto. Si ustedes quieren, podemos moverlo. Yo no tengo problema. Porque acá el punto es que, en teoría, en un mes tenemos que terminar nosotros el seminario, ¿verdad? Es decir, en 6 clases, 4 sábados. La parte presencial, eh, yo quisiera hablar eso con ustedes. Podemos hacerlo nomás, digamos, un poquito más largo un día. Entonces lo hacemos de una y no irnos 2 veces a la facultad. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué les parece? A mí me parece muy bien. Entonces dejamos, podemos, en vez de una hora, bueno, estamos 2 horas ahí y lo hacemos ya de una, porque hace mucho frío, llueve y son puntos importantes también, ¿verdad? Les escucho un poco. Gracias, Eudes. Malaika, me parece que vos hablaste también, ¿verdad? Pero no sería ya el próximo sábado, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué fecha yo te había propuesto? Yo te propuse una que era hoy, pero al final hoy quedamos en virtual. Bueno, así que Voy a revisar. creo que era el 27, Malaika. No me acuerdo. Voy a mirar. Dame un segundo. Sí, acá tengo el 20 virtual, el 13, acá dice el 13 presencial, pero hoy es el 13, Sí. pero sería el 27 presencial también. No sé, ¿les parece bien el 27 entonces? Podemos empezar a las 8 Sí, hasta, Sí, hasta las 4. Si les queda. Bueno, podemos hacer así. Entonces lo hacemos de una ya, para no irnos 2 veces de manera presencial, teniendo en cuenta el tema de los colectivos y demás. Yo propongo, si les gusta, genial. Lo hacemos así. Hasta ahora, 3 personas creo que están de acuerdo. Leila y Soledad. Marcos, vos dijiste que estabas de acuerdo también, ¿verdad? ¿O no? sí, sí, sí. El 27 entonces de 2 a 4. De 2 a 4, ¿les parece? Así yo ya anoto también. Perfecto. Genial. Voy a anotar un ratito, gente, ¿sí? Porque su profesora tiene un millón de cosas en su cabeza, a veces se olvida. Entonces, voy a anotar que el 27 irnos de venas.
14. Esencial. Genial. Bien. Continuamos entonces. Buenas tardes, Marian, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Te quiero nomás poner al tanto. Estuve presentando el programa del seminario. Estoy hablando con los alumnos, ¿verdad? Con los compañeros, para que nos podamos ir de manera presencial el 27 y vamos a hacer de 2 a 4. Significa que vamos a hacer 2 clases presenciales en una, para no irnos un sábado y después otro sábado otra vez presencial. Entonces, lo vamos y lo hacemos de una nomás. Ya sería prácticamente la última clase del seminario, ¿verdad? Después tienen ya la entrega de tarea. Entonces ahora son 6. Malaika, falta Sergia, falta Ángela. ¿Alguien más falta? Ahí son 8. Creo que ellas dos nomás. Ellas no. O sea, no sé si hay De tu más grupo. que... De tu grupo. Sí. Genial, excelente. Muy bien. Y ahora la segunda parte, que es la pregunta para ustedes, ¿verdad? La pregunta es, ¿llegaron a leer los materiales? ¿Qué decían los materiales? Yo leí un poco acerca de cómo el hombre llegó a América. Excelente. Esa es nuestra segunda parte. Nuestra primera parte es la definición de historia indígena. Gracias, Marcos. Pueden ver, ¿verdad? Sí, Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, ¿cómo iniciamos nosotros nuestro tema de hoy? Hablamos de etnohistoria o historia indígena. ¿Qué era la etnohistoria? Ustedes que ya dieron esa materia en primer año. ¿Quién recuerda? era el estudio sobre las etnias del Paraguay. Muy bien, un estudio sobre las etnias, una historia de las etnias, ¿verdad? Por eso que se llama etnohistoria. Historia de las etnias que han habitado el Paraguay. Entonces, tenemos un dilema que inicia en 1990, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de historia indígena, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de la historia de los pueblos nativos de las Américas. ¿Y acaso eso no es una historia? Me van a decir ustedes, ¿verdad? A ver, Marcos, te escucho. Sí, yo lo que puedo entender, ya que historia se dice muchas veces por lo que es escrito, Ujú, sí, entonces etnohistoria sería como las suposiciones que nosotros tenemos en base a los indígenas de ese momento, en el momento que se recolectó la historia, ¿verdad? De cómo habrán vivido en los anteriores años. Y yo creo que historia indígena sería cómo ellos pasaron en época de la colonia, cuando ya se pudo escribir en el momento preciso, en el momento que estaban ocurriendo los hechos con los pueblos nativos. ujú, Creo que excelente. esa es la diferencia. Muy, muy buena acotación. Muchas gracias. Vamos a volver a presentar. Pero tengo que poner pantalla. Aquí. Aquí. Bien. Entonces, hablamos de una historia de historiadores y de ciencias sociales. El que hace la historia indígena son solamente personas encargadas de estudiar la historia, es decir, solamente historiadores.
Todos los textos que ustedes han leído ahora son solamente de historiadores. También de antropólogos. Muy bien, también de antropólogos. Solo antropólogos. Pueden, digamos, Arqueólogos. arqueólogos también. Por eso decimos ciencias sociales, no se olviden, ¿verdad? ¿Qué otra puede ser? Antropólogos, arqueólogos, historiadores. Paleontólogos. ¿Eh? Paleontólogos. Paleontólogos, sí, también. Y muchos que se dedican a la iglesia, ¿se acuerdan? Sobre todo los jesuitas, por ejemplo, en la época colonial. Escribieron muchísimo sobre los indígenas. Y ellos eran sacerdotes, ¿verdad? Bien, jesuitas, específicamente hablando. Entonces, hablamos de Melia. Melia define a la historia indígena como ¿qué? Como la propia historia que tienen los indígenas, contada e interpretada por los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Son los indígenas, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen ellos? Ellos no escriben, ellos lo hacen de manera oral. Nosotros, en Paraguay, tenemos una cultura de historia oral. Les pregunto. Sí tenemos una cultura de historia oral. Sí, muy bien. Guaraní era oral. ¿Se acuerdan? El idioma guaraní es oral, señores. Con el tiempo se inventó el alfabeto y es una queja hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué hasta ahora? Porque te dicen, bueno, se escribe de una manera, se lee de otra manera, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Es así. Entonces es para tener un poco en cuenta eso. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a hacer de manera más fácil. Acá. Bien, entonces, ya hablamos de que puede ser comprendida, puede ser interpretada y puede ser escrita por personas que se dedican a lo que son las ciencias sociales. Entonces, cuando hablamos de ciencias sociales, hablamos de varias materias, de varias ciencias que están en un conjunto. La historia está dentro de las ciencias sociales también. Bien, entonces, ¿cómo construimos nosotros la idea? Construimos a través de una visión ética. ¿Qué significa una visión ética? ¿Qué era lo ético para nosotros, para la sociedad misma? ¿De dónde viene esa palabra? Y creo que etimológicamente viene del griego. Sí, está bien. ¿Y nosotros usamos hasta hoy en día esa palabra? Así es. Claro. En el colegio mismo tenemos una materia que se llama Formación Ética y Ciudadana, ¿verdad? En la facultad ustedes no tienen materia, pero sí en otras carreras existe la materia de ética también. Les cuento. Entonces, ¿se acuerdan de la época de colegio? ¿Qué daban ustedes en ética? Si me pueden comentar un poquito, a ver si podemos reconstruir o acordarnos por lo menos. Sobre las nuevas buenas normas que tenemos que tener. Bien, sobre las nuevas normas o las buenas, ¿verdad? El buen comportamiento, ¿se acuerdan? Eso era ética. El buen comportamiento que tenemos nosotros. Porque cuando hablamos de moral, de la moralidad, hablamos de la sociedad. Ahora, ¿quién determina las normas? Las normas las determina la sociedad. No las determinamos nosotros. Lo ético es cuando yo quiero o me porto bien o me porto mal. Es una decisión propia. Entonces decimos, qué poco ético que es. Decimos, ¿verdad? No sé si alguien me escribió o algo. Yo escuché algo. Los valores a tener en cuenta. Muy bien, sí, son valores, claro.
Está muy bien. Entonces, también vemos a la historia indígena como narrada o interpretada según los propios indígenas. Entonces tenemos la historia indígena que escriben personas, pero desde una visión ética. Entonces, cuando hablamos de eso ya podemos decir que lastimosamente está un poco sesgado el trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque lo estamos influyendo de alguna manera. Para que un trabajo sea 100% objetivo, tendría que dejarse de lado toda la visión, todas las creencias y todo lo que nosotros pensamos del otro. Cosa que es muy difícil de conseguir. Por eso es que muchas veces se decía que una persona no puede escribir sobre la historia de su país misma. ¿Por qué? Porque siempre va a estar sesgado, ¿verdad? Siempre va a querer defenderla a su país, siempre va a querer tratar de, digamos, de no mandarlo por un tubo, de no escribir algo muy, muy malo, ¿verdad? Entonces, por eso es que otras personas, cuando están fuera, son de otros países, les es mucho más fácil escribir sobre nuestra historia. ¿Tenemos personas? Sí, claro que tenemos personas de todo el mundo que escriben sobre la historia del Paraguay. Ustedes lo saben, yo lo sé también, ¿verdad? Y bueno, tenemos por otro lugar, o en segundo lugar, la historia que puede ser vista como la historia narrada, es decir, el indígena mismo que habla de su historia. No sé si ustedes conocieron alguna vez a algún indígena, ¿verdad? ¿Les habló sobre su historia misma o nunca tuvieron esa experiencia aún? Porque les cuento, ellos son muy distintos, ¿verdad? No. ¿No? Nada, Yo ya sí. ¿eh? Yo ya sí tuve una experiencia porque recuerdo que cuando estaba en bachillerato nos fuimos a visitarle a la comunidad Macá Ah, qué lindo. con En Mariano. nuestro colegio. En Mariano creo que están, ¿verdad? No es la comunidad Macá. Creo que sí están en Mariano. Hacia, No recuerdo muy bien porque pasó hace un buen tiempo Sí, ya. en Mariano también. hacia Universo, por un Bacue, creo que puede Sí, ser, profe, así mismo. ¿verdad? Mm, Sí, está bien. Ellos se habían mudado porque antes los Macás estaban en el Chaco, mucho más hacia el Chaco. Con el tiempo fueron viniendo más hacia lo que es la región oriental. Entonces, tenemos a lo que es la historia indígena que está ligada a una idea de etos, que es etos, un carácter sociocultural, ¿verdad? De pueblos indígenas, y que es una historia que los propios nativos americanos, cuando hablamos de americanos, por favor, hagamos la aclaración de que es toda América, ¿verdad? Porque acá dice América del Norte, pero en realidad no es solo América del Norte, es toda América. Entonces cuentan sobre sí mismos y sobre sus ancestros, es decir, sobre las personas que fueron parte de su pasado, ¿verdad? Entonces, la historia oral es importante, sí es importante, pero sabemos también que se puede perder con el tiempo la historia oral si no se escribe, ¿verdad? Entonces, por eso es que la parte de historia es importante y poder decir historia con documento escrito o que se mantenga es importante porque lo oral se pierde, se va perdiendo, ¿verdad? Después hablamos de una dicotomía. ¿Qué es una dicotomía? Es una división entre partes, ¿verdad? Entre lo que es ético, es decir, la representación que tenemos del otro, y lo que es émico, la persona, cómo se ve a sí misma, cómo se representa a sí misma, ¿verdad? Entonces, tenemos una trayectoria de parte indígena que tienen unas representaciones simbólicas muy interesantes y que a veces son muy difíciles de descifrar, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan del lugar, por poner tenemos dos ejemplos grandes aquí. El de Yasucabenda, ¿se acuerdan ustedes? en Amambay creo que está, profe. En Amambay. Departamento de ¿Y Amambay. qué significa eso para los indígenas, para los paintahuiteras? ¿Saben ustedes? Algo sagrado. Algo sagrado. Es decir, para ellos ese es el origen del mundo. Ese Yasucabenda, ese lugar, digamos, ¿verdad? Entonces, eso para ellos es el origen del mundo, es el centro del mundo. Ahora, díganme si para todo el mundo es así. Para nosotros, por ejemplo, ¿ese es el centro del mundo? ¿O el No. inicio? No. Bueno, entonces, esas diferencias son las importantes, ¿verdad? También hablamos de la palabra de etnohistoria que se empieza a usar en 1909 con Clark Whistler, diciendo que es un método
que utilizaba qué cosas, datos arqueológicos primero y datos provenientes de fuentes textuales. Cuando hablamos de fuentes textuales, saben ustedes que hablamos de historia. Cuando hablamos de datos arqueológicos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué era lo principal en arqueología? ¿Qué es lo básico en arqueología? Los Los textos, restos. los restos, los vestigios, ¿verdad? Hablamos de todos los vestigios. Entonces, ¿qué se ve? Se ve el vestigio por un lado y se ve el texto por el otro. ¿Cómo hacemos ese conjunto? ¿O cómo podemos, digamos, hacer ese entrelazamiento entre arqueología e historia? Lo hacen los cronistas, lo hacen los misioneros. Y es ver si hay algo que ya está escrito del lugar. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de esa manera para todo lo que es arqueología? ¿Qué teníamos que ver? Teníamos que ver si había algún texto escrito sobre el lugar y conocer el lugar. ¿Cómo construimos historia indígena? Bueno, si hay vestigios, si hay textos. Si no hay textos se complica, sí, porque no tenemos la parte histórica. Vamos a tener solamente el dato arqueológico. Y en todo caso, lo que vamos a hacer es, vamos a tener una fuente de historia oral, no escrita, ¿verdad? Bien, entonces, tenemos también lo que es la historia de las sociedades no occidentales, es decir, la historia, los grupos en África que no escriben y que son ágrafas. Entonces hablamos de historias orales netamente, ¿verdad? Ágrafa es el que no escribe. ¿Los guaraníes escribieron? Ustedes me pueden decir si sí o si no. No. ¿No? No, Nada. no, realmente nunca vi algún escrito guaraní precolonial. Precolonial no. Colonial sí. Acuérdense que en el Archivo Nacional de Asunción hay documentos escritos netamente en guaraní. Son muy pocos, pero hay. Hay escritura en guaraní. En la época colonial, ojo, ¿verdad? No. Pero antes del contacto con los europeos no tenían, profe. Y lo que tenemos en Yazucabenda es básicamente que solamente esos escritos que tienen en las piedras, nada más. Es lo único que hay. Entonces tampoco podemos decir que nunca escribieron gente. Tenemos muy poco, ustedes me pueden decir no es casi nada, genial, no es casi nada, pero tenemos un antecedente, ¿verdad? Son, si bien no es un alfabeto, cierto, son imágenes, pero es un tipo de lenguaje, comunicación, digámosle. ¿No vieron ustedes Símbolos, profe. símbolos que vos lo podés interpretar? Interesante, ¿verdad? El planteamiento. Ya que siempre nos dicen el guaraní nunca escribió, el guaraní no hay nada. ¿Y cómo entonces llega hasta nuestros días? A través de la oralidad en parte, gran parte. Y vuelvo a repetir, guaraní es más bien oral que escrito. La gente habla mucho mejor de lo que escribe, por ejemplo, ¿verdad? El alfabeto es tardío. Dije y vuelvo a repetir, hay muchas quejas por eso justamente, porque es un alfabeto inventado, dicen, pero me pongo nomás la idea y digo, bueno, todos los alfabetos, gente, fueron inventados, ¿verdad? Si es por eso. ¿No les parece? Y es bueno también que el guaraní utilice el alfabeto latino para facilitar la alfabetización de toda la población. Sí. Mejor ese que otro inventado, la verdad. De alguna forma, sí. Ahora, es interesante y yo siempre digo, bueno, yo tengo muchas cosas en la cabeza, les aviso bien. Y a veces quiero compartir un poco de eso, ¿verdad? Porque ¿qué tanto el alumno realmente sale hablando o entendiendo o escribiendo guaraní cuando termina su tercer año de la media? Yo digo que si una persona no habla guaraní en su casa, es muy complicado que termine el colegio hablando el idioma. Porque solamente tenemos como materia y básicamente, o sea, Es poco. valga la redundancia, solamente lo básico aprendemos. Y es lo mismo cada año. O sea, son las mismas letras, las mismas palabras, las mismas oraciones. Entonces el alumno sabe de memoria. Saca un 5 en guaraní porque sabe de memoria lo que tiene que responder nomás. No, Yo rendía, por ejemplo, con diccionario, entonces ya sabiendo cómo construir gramaticalmente las oraciones ya claro. me era fácil.
Claro, claro, ahí está. Yo tengo a mi hijo en primer grado y estamos ahora con guaraní. No saben lo que es demasiado difícil. Y yo soy guaraní hablante. Mi mamá es guaraní hablante, mi abuela es guaraní hablante. O sea, en mi familia no hay problema de guaraní porque todos hablamos guaraní. ¿Verdad? Mi marido no, él no habla ni atrás ni adelante, muy poco entiende. Y cuesta porque, bueno, yo estoy procurando enseñarle a mi hijo y es difícil, es bastante difícil para primer grado, ¿verdad? Que tienen que aprender ya el abecedario, por ejemplo. Y el abecedario apenas lo están aprendiendo en español, gente. Entonces, es interesante, ¿verdad? Bien. Entonces, hablamos también de Bailey, en este caso, en 1979, que menciona que la etnohistoria es una disciplina que está separada de la antropología o de la historia, dice, y que utiliza una técnica para poder analizar datos particulares o simplemente conveniente para analizar los datos de otras disciplinas. Entonces, para ti, Trigger, la etnohistoria usa las evidencias documentales tradicionales orales para los estudios de las sociedades sin escritura. Entonces, ¿cómo nace la etnohistoria? Con etnología y con historia. Entonces, utiliza fuentes textuales, hablamos de historia, y teorías antropológicas, ¿verdad? ¿Qué era la antropología? ¿Quién me puede definir? Ya que dieron el año pasado de antropología. Estudio Estudio del sobre el hombre. hombre. Estudio del hombre. Esa es la definición más general que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos a una prehistoria también. ¿Qué era una prehistoria? Porque estas son todas ya palabras claves que ustedes ya lo manejan. Entonces, Que no tiene registro de escritura, profe. muy bien, ¿verdad? ¿Y quién estudia la prehistoria? ¿Qué materia estudia la prehistoria? ¿Quién nos da la información de la prehistoria? Arqueología. La arqueología, sí. Entonces, decimos nosotros que la prehistoria fue incorporada como parte de la historia nativa cuando se podía hacer una analogía entre lo que había pasado arqueológico y un presente etnográfico o histórico, ¿verdad? Todo para poder hablar de una etnoarqueología o el estudio arqueológico de culturas vivas, incluyendo los actuales pueblos que son los amerindios. Bien. Entonces, la historia de América, poscontacto entre indígenas y europeos, y eso ya lo hablamos, saben ustedes, en 1492, aunque hay registros y sabemos también que hacia el año 1000 aproximadamente ya vinieron los vikingos a América. Sin embargo, si se establecieron o no se establecieron por largo tiempo. Entonces, por eso es que la historia casi siempre habla solamente de quién en 1492. De De los europeos. Cristóbal Colón, ¿verdad? Nosotros decimos descubrimiento de América. En todos lados te va a saltar Cristóbal Colón, 12 de octubre de 1492. Bien. Entonces, Meliá ya en el 91 propone repensar una historia del Paraguay, ¿verdad? Aquí tenemos las definiciones de lo que es antropología, de lo que es etnología, etnohistoria, historia indígena y etnografía, que fue lo que fuimos repasando un poquito rápido y no tanto, ¿verdad? Porque menos 20 ya es, imagínense, estamos en la primera parte recién. Entonces, es por lo menos para que ustedes puedan ya diferenciar y puedan construir, ¿verdad? Bien. En esta segunda parte nosotros tenemos las teorías sobre la llegada del hombre a América. No sé si ustedes se acuerdan de esas teorías. ¿Cuáles son esas teorías? Eran 3 nomás que habíamos visto nosotros en primer año. Por más que muchos dicen que ya esté superada, y es cierto, está bien, las teorías están para eso, ¿verdad? Para que sean superadas con el tiempo. Pero es importante de igual forma conocerlas. ¿Por qué? Porque en su momento fueron propuestas y en su momento fueron válidas. La primera, la más refutada, ¿cuál fue? La que no hubo luego caso para que se la tome en serio porque se dieron cuenta que había datos falsificados por allí. La estrecho de Bering. No, esa no fue. ¿Cuál es la refutada? La primera refutada. Por el Océano Pacífico. No. La que hizo Ameguiño. Ahí ya les di un dato.
¿Qué hizo Meguiño? ¿Cuál era su teoría propuesta? La autóctona. ¿Se acuerdan? ¿Qué proponía la autóctona? Que acá ya se formó la humanidad sola. Muy bien, ¿dónde? ¿Dónde? ¿De dónde hablamos? Cuando te dice autóctono, ¿de dónde es? De América. De Patagonia. Propia, ¿verdad? Autóctono decimos, es propio del país, es propio del lugar. Entonces, ¿por qué fue refutada la de Meguiño? Porque los humanos avanzaron del norte hacia el sur, pues. Está bien, pero ¿por qué más fue refutada? Por las dataciones carbónicas, radiocarbónicas. Había datos que presentaron los hermanos Ameguiño, Florentino entre ellos, porque él fue paleontólogo. ¿Qué es un paleontólogo? ¿Qué estudia un paleontólogo, gente? En Argentina se pueden ir a estudiar si quieren. Sábenlo. Con Paraguay no hay. Te escucho. Los fósiles, los fósiles. Claro, los huesos, ¿verdad? Los fósiles. De quien sea, de humanos, de dinosaurios, de quien fuere. Esos son los paleontólogos, que están de la mano y que hacían mucho trabajo de cerca con los arqueólogos. Ustedes saben, en los vestigios sí o sí se encontraban huesos, ¿verdad? A veces no se sabían si eran de animales o humanos. Ahora, ¿qué hizo Ameguiño? Ameguiño hizo pasar algunos huesos de animales como huesos de humanos. Y los científicos de la época se dieron cuenta. Por eso es que fue refutada rápidamente su teoría de que el hombre americano es originario de América. A todas luces sabemos que no es originario de América, ¿verdad? Y después están las otras teorías también que la acompañaban. Sí, la del estrecho de Bering, que creo que fue Marcos el que mencionó, ¿verdad? La del estrecho de Bering es la de Alex Hardikla. ¿Qué decía esa? Bueno, que con el tiempo se formó como un puente entre lo que era, o sea, Beringia, América del Norte, entre lo que es Alaska y Siberia, y por ahí pasaron unas personas, ¿verdad? Y después está el múltiple. El múltiple sí es el más aceptado, que fue por Paul Rivet. ¿Qué proponía Paul Rivet? Que no hubo solo una entrada para los seres humanos a América, que hubo varias entradas que vinieron de la Melanesia y de la Polinesia. ¿Y dónde están la Melanesia y la Polinesia? Van hacia ustedes, ¿verdad? Y Estados y Australia, básicamente son muchísimos miles. Les estoy hablando de miles y miles de islas, ¿verdad? Entonces lo que él dice que esas islas se aventuraron, sí, hacia Oceanía, Australia. Entonces se aventuraban a venir hacia América y que entraron en diferentes canales, no precisamente por América del Norte nomás, sino también por América del Sur. Entonces esas son las tres teorías. Hoy en día están refutadas y la de Meguiño por sobre todo, las otras se siguen dando, yo les cuento que se sigue dando igual en los textos de colegio, por sobre todo, ¿verdad? Pero hasta ahora no volví a leer de una teoría nueva, por ejemplo, ¿verdad? Sí hay más de 8 teorías, les cuento bien, ¿verdad? Hay muchas más, está la de Méndez Correa, por ejemplo, pero refutada por completo tampoco está. Al menos la de Hardikle y la de Rivet. La de Rivet es la más aceptada, porque dice sí, de hecho que puede haber varias entradas. Hay otra teoría que decía justamente que venían de Oceanía hacia el sur, pero es muy difícil porque es la Antártida y la Antártida es un lugar helado y no cualquiera lo va a aguantar. No, no sé si se habrán animado a quedar o a hacer un punto ahí de encuentro, digamos, para después seguir. Lo veo difícil, pero bueno, no puede ser imposible tampoco, ¿verdad? Bien.
Ahora vamos con la segunda parte. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Van entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar antes de seguir? ¿O se entiende? Bastante claro, profe. Gracias, Mario. Muy amable. Profe, hay uno de tus materiales nomás que está en portugués. Sí, El de Jorge. sí, eremite. Y el de él es el más Sí. importante, por eso que no puedo dejar de bajar. Ya todos los años te cuento que me dicen, es difícil. Y le digo, la verdad que no es difícil de leer portugués. ¿Verdad? Y tiene en castellano, profe. No, no hay en castellano. Hay solo en portugués. ¿Verdad? Es una lástima que no tengamos la materia de portugués en la carrera. Porque vos sabés que toda la parte de arqueología, toda la parte de historia indígena, todo eso hay en portugués. Cierto, hay también en todos los otros países, me van a decir, están súper desarrollados, sí. Pero nosotros absorbemos mucho de Brasil, las cosas. Yo creo que sería muy lindo de repente tener una materia que es un idioma. Nosotros tuvimos, en Ciencia de la Educación, nosotros teníamos 2 años de portugués. ¿Verdad? Me preguntan si aprendí algo y la verdad que les voy a ser muy sincera, no me gusta el idioma, pero ella vota, tenía que pasar la materia si me quería recibir, entonces tuve que estudiar. Pero Y en el cuarto se rinde materia, profe. En el cuarto. y bueno, y ahí pues, eso fue lo que es simpático, Mario. ¿Cómo pío vas a rendir, como pío, P-I-O, ¿verdad? Vas a rendir algo que nunca diste en la carrera? ¿Cómo vas a rendir un idioma si nunca diste? Me encanta. Tenía que haber sabido, profe, o algo así. Ahí está. No hay que seguir un curso rápido. Y te digo que no es poca cosa, Marian, porque yo llegué a rendir y yo no pasé en la primera. Y yo, mira que yo manejo mucho inglés, ¿verdad? Yo me anoté para inglés y no pasé. Yo rendí italiano, profe, y pasé porque yo salí del Dante, entonces me fue fácil. Sobrana un poco más, Mariana, acá, frente a todo. Me parece genial. Me parece genial. Pues yo te digo, yo di inglés toda mi vida, ¿verdad? Toda mi vida y manejo, leo, hablo. Me aplace. Me aplace. Me mato. Y bueno, mi idea al menos, les cuento bien, ¿verdad? Yo dije, bueno, lo que voy a hacer ahora es voy a tratar de rendir otro idioma. Y no, tenía que rendir 3 veces, gente. Y las 3 veces me tenía que aplazar. Y no me pienso aplazar 3 veces. Entonces la segunda ya pasé. ¿Y fue difícil tu examen, profe? Sí, porque fue traducción. Traducción fue. Con Sí, a diccionario. mí me pusieron 4 textos para traducir y con eso se pasaba, sí o no, ¿verdad? Y con cámara abierta, todo. No, en mi época era presencial, Marian. Yo hace 20 años por ahí a ver, 2008 yo terminé la carrera, hace 16 años. Todo era presencial. Tenía que ir a la facultad. Ahí con un diccionario en mano. ¿Verdad? Y era traducción. Y este año va a ser presencial seguramente todo, profe, Y los exámenes de idioma. todo ya vuelve a presencial. Todo. Por eso las parciales fueron presenciales. Eso está reglamentado. Por eso es que ya no se da más nada virtual. Está reglamentado que tiene que ser presencial. Nuestras clases pueden ser virtuales, pero una clase al mes es virtual. Y nosotros, es más, yo te cuento por las experiencias que tengo, ¿verdad? En historia y en educación tenemos todavía asincrónica, pero en psicología nosotros ya no tenemos asincrónica. O es presencial o es virtual sincrónica. Pero sí o sí tenemos clases. Sí o sí. ¿Verdad? Así es. Bien, seguimos entonces en nuestra segunda parte, por lo menos una partecita vamos a presentar. ¿Verdad? Hablamos de una situación de guaraníes en el siglo XVI. ¿Ustedes se acuerdan de las rancheadas que dieron en primer año en historia? Y creo que habrán dado también en historia nacional, que eran las rancheadas.
Extracción violenta de indígenas para mano de obra. Muy bien. Entonces le mataban a los varones y le llevaban a las mujeres, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos nosotros de una historia de indígenas, podemos hablar de una historia, podemos hablar, por eso les decía, de una historia nacional, época colonial. Historia indígena propiamente todavía es difícil. Sí hay unos intentos ya, digamos, ¿verdad? Entonces, hablamos por eso en esta primera parte, porque tenemos muy poca información en el sentido de lo que es historia indígena precolonial o antes de la colonia, prácticamente no tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos a partir de la llegada de los españoles, los europeos, a lo que es Paraguay. Y tenemos los escritos de diferentes cronistas, de diferentes historiadores que se basaron en qué? En los documentos de repente que están en el Archivo Nacional. Y también nuestra base que fue de repente un Ulrico Schmidl, ¿verdad? Que es de los primeros que vienen también a lo que es explorar el Paraguay, de un Álvar Núñez Cabeza de Vaca, con sus comentarios, ¿verdad? Su texto de comentarios. Tenemos varios jesuitas, tenemos a Félix de Azara, tenemos a Juan Francisco Aguirre. Esos son los primeros textos que siempre se citan o se mencionan para lo que es una historia colonial. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Porque en realidad sobre historia colonial tenemos muchísimo gente, pero muchísimos autores hay. Eso tenés para elegir, ¿verdad? Entonces, después, por un lado tenemos a las rancheadas y por el otro lado, después de las rancheadas, viene la fase de encomienda. ¿Qué era la encomienda? La institución que tenemos de manera jurídica, social y económica, en donde un grupo de indígenas guaraníes, aclaremos siempre esto porque no fueron chaqueños, fueron guaraníes, servían al español. ¿Quién era el encomendero? El encomendero era el europeo, español entre paréntesis, ¿verdad? Que tenía la obligación de qué cosa, de procurar el bienestar del indio y la instrucción cristiana. ¿Les parece que esto se cumplía? No, No. ¿Cuáles fueron los tipos de encomienda que tuvimos? La Yanacona, Nita. ¿Saben ustedes la diferencia entre estos tres? Yanacona es perpetuo. Sí, cierto, muy bien. Mita, Mitad de servicio en un determinado tiempo. Y Naboria creo que es infantil. sí, muy bien. Naboria, cuando hablamos de Naboria o Naboría, es cuando generalmente, como ellos iban explorando, digamos, por diferentes lugares, encontraban niños, dice, a veces abandonados en la carretera y demás. Entonces le agarraban y le llevaban para que ellos sean sus sirvientes. Eso es Naboría. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo se implementan las encomiendas? ¿Quién me puede decir? En 1514, profe, en América. Excelente, Marian. ¿Por qué te parece que entonces Paraguay tardó tanto? La provincia gigante de las Indias también, si quieres, ¿verdad? ¿Por qué tardó? Porque en 1512 todavía no se había descubierto todo. Muy bien, ¿cierto? Muy buen punto. ¿Por qué más puede ser? Y por la donación papal, profe, los adelantados de conquistadores leían los documentos y la donación papal. Sí, pero acá hay una cuestión política, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo le tenían los europeos a las indígenas? ¿Cuál era el sistema de relacionamiento que tenían ellos? Sacando las rancheadas, por cierto. Primero era por parentesco político. Claro, Tobaya. Sí, ¿Se acuerdan? sí. Tobaya. Y bueno, por eso es que no le podía reducir a encomienda,
porque tenían ese parentesco político. Ese Fue parentesco un proceso, político, profe. claro que fue un proceso. Entonces, ¿qué pasó en el 56? Aparte de que a Irala ya le estaban presionando demasiado para que reparta la encomienda, es el año en que Irala muere. ¿Verdad? Irala estaba enfermo, Irala falleció en el 56. Poco antes de su fallecimiento, nomás lo que hace esta división de encomiendas, ¿verdad? 320 españoles para 27, o sea, 27.000 indígenas para 320 españoles. ¿De dónde sacó la profe este dato? Este dato está en Juan Francisco Aguirre, ¿verdad? Y es un dato que se replica en muchos libros. Y en muchos libros no te dicen de dónde se saca. Y bueno, les cuento que es de Juan Francisco Aguirre. Bien. Continuamos entonces un ratito. ¿Cuándo se instaura la encomienda? Con el virrey Francisco de Toledo, que ya fue en 1580, ¿verdad? Ordena la creación de pueblos de indios. También ordena, ¿verdad?, un sistema de pueblos de indios bajo un patrón español que recibieron el nombre de las famosas reducciones. Entonces, los indígenas fueron evangelizados, saben ustedes bien también que a la llegada del europeo a América, no es que solamente vienen para conquistar, para colonizar, ¿verdad?, sino que vienen con una intención de evangelizar. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, el europeo tenía que venir, venían como 1500 personas en los barcos, en las carabelas que venían, ¿verdad? Ahí teníamos a diferentes, digamos, órdenes, por así decirlo. Teníamos toda la parte política, teníamos toda la parte social también, porque en muchos casos se dice, bueno, vinieron solos, y no siempre. Algunos venían con familias, ¿verdad? Venían también las mujeres, las esposas. Y también teníamos escribanos, teníamos médicos, teníamos para poder cubrir justamente toda la vida que se iniciaba en esta colonia. ¿Qué significa colonia? ¿Saben ustedes? ¿Por qué le llamamos colonia? Colonia significa que un pueblo o una población se establece en otro territorio. Esa es una colonia. Sí, y hace una vida en otro territorio. Excelente, muchísimas gracias. Por eso es que nosotros decimos historia colonial del Paraguay. Y hablamos de esta época, ¿verdad? Bien, entonces tenemos que fueron evangelizados por varias reducciones. Una de ellas, por supuesto, la franciscana, que es la abierta y que es muy conocida, ¿verdad? Es conocida porque los jesuitas escribieron sobre los franciscanos. Saben ustedes que los franciscanos no escribían, ¿verdad? ¿Dónde escribieron los jesuitas? En las famosas cartas anuas, que son las cartas anuales que se enviaban a Europa, a España específicamente, ¿verdad? Al mayor de todos, que era San Ignacio de Loyola. Después le teníamos a los mercedarios. ¿Los mercedarios con quiénes trabajaron? Trabajaron con los negros, con los mulatos y con los zambos. Los dominicos, ¿qué hicieron los dominicos? Los dominicos estuvieron enseñando en lo que es la colonia y, por supuesto, también la asistencia espiritual de la población, además de los jerónimos. Creo que los dominicos fueron los únicos que tuvieron un permiso especial y que otorgaban títulos de carácter universitario en la época colonial. Bien, después hablamos ya de los Guara. ¿Qué es el Guara? La región bien definida, que saben ustedes, es delimitada por ríos y que tenemos una rosa, que era la rosa. La rosa era la técnica empleada para el cultivo, es decir, utilizaban un lugar preferentemente en donde tenían que quemar el lugar, tenían que prácticamente hacer de cero, quemar, preparar, y ahí es donde cultivaban, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le duraba esto? 3 a 4 años y después se movilizaban, ¿verdad? Por eso que siempre se hablaba de mudanza, por eso que cuando se habla del guaraní hablamos de un semi-sedentario, semi-nómada. ¿Por qué? Porque no es nómada del todo, pero tampoco es sedentario del todo,
¿Por qué? Porque se mudaba constantemente. Entonces, eso le da la posibilidad de decir no son sedentarios, pero tampoco son nómadas, ¿verdad? Bien, entonces se habla también de una independencia de los cazaderos y por supuesto que un guara o una persona perteneciente a un guara no podía entrar al guara de otro grupo. ¿Cuáles eran los guaras? ¿Ustedes conocen? ¿Se acuerdan de alguno? Tobatines, Sí, paranaes, orambarenses, sí, chandules. sí, muchísimos había, ¿verdad? Muchísimos, muchísimos. Bueno, todos tenían una región delimitada generalmente por ríos, ya lo sabemos. Bien. Y en el Chaco tenemos a varios. Tenemos a los Payaguá, que eran conocidos, ¿verdad? Tenían ya su historial. Tenemos a los Amucos, tenemos a los Tobas y tenemos mucho más. ¿Cómo estaba administrada la provincia? Por las autoridades coloniales, las coloniales que estaban en España. Le tenemos, por supuesto, a la corona, que era el rey, al Real Supremo Consejo de Indias, que era el consejo que estaba al lado del rey, y la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué hacía la Casa de Contratación de Sevilla? Funcionaba como una aduana, pues. Sí, claro que sí. La entrada y salida de las personas, por supuesto, de que del oro y la plata, ¿verdad? Y muchos más, porque también funcionaba como eh, la parte, a ver, digamos, donde los cartógrafos dibujaban lo que era América, ¿verdad? Entonces, como un instituto geográfico. Y después tenemos las autoridades coloniales en América, que le tenemos al virrey, a las audiencias, le tenemos a los gobernadores, capitanías, cabildo de justicia. O sea, esto es la forma en la cual se administraba políticamente. ¿Y por qué hablamos nosotros de esto acá? ¿Qué tiene que ver? Y bueno, se la administraba de esta forma a los indígenas también, ¿verdad? Porque el indígena, una vez que llegó el europeo, ya no fue libre, ya tuvo que adecuarse, por más que haya querido o no, porque después vamos a hablar también de las revueltas, porque hubo varias revueltas en América. Según López Moreira, ella dice que hay 37. Yo nunca encontré las 37. Encontré 4 o 5 que son muy grandes. Pero de verdad les digo, ya leí mucho, por muchos años leí historia colonial y no encuentro yo todas las que ella menciona al menos. Porque ella solamente dice que hay 37, ¿verdad? Y yo encuentro 4 o 5 de estos. Bien. Entonces, acá tenemos el primer contacto. El contacto de los guaraníes que fue amistoso. Que tenían ese primer contacto de amistad y parentesco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Rápido los indígenas se dieron cuenta que el europeo no le trataba como un igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el europeo estaba interesado en una sola cosa, acuérdense, y no se olviden nunca. Ellos estaban interesados en encontrar el oro y la plata. ¿Llegaron a encontrar oro y plata acá en Paraguay? No, No. ¿Dónde lo encontraron? Bolivia, Perú, Perú, Bolivia y Perú. ¿Pero quién estaba ya en Bolivia y Perú? Pizarro. Pizarro estaba, Pizarro. Claro. Entonces yo les cuento, ¿verdad? Y está escrito en lo de Susnik, específicamente en una visión socioantropológica, lo van a encontrar. Creo que está en el indio también, el indio colonial. Tiene 3 tomos, ¿verdad? Una visión socioantropológica también tiene 3 tomos. Van a encontrar que los europeos, los españoles que llegaron acá, quisieron ir, o sea, de hecho que fueron hasta Perú. Les costó muchísimo. Yo les hablo de que ellos llegaron acá. Se establecieron en 1537, ¿verdad? Con la casa fuerte de Salazar, Juan de Salazar y Espinosa. Y creo que en 1540 y tanto es en donde finalmente casi 50, 49, 50 me parece que finalmente logran llegar al tan ansiado lugar donde está el oro y la plata, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya le encontraron a los conquistadores que ya estaban plenamente en uso de sus atribuciones allá
lo que hoy llamamos Perú, pero en realidad en ese entonces era un virreinato. ¿Y por qué un virreinato? No se olviden nunca, los virreinatos siempre estuvieron en donde estaba la minería, el oro y la plata. Nosotros tuvimos 4 virreinatos, de los cuales 3 de los virreinatos están donde está la minería. La tenemos en Nueva Castilla, Nueva España que es la de México, Nueva Castilla que es la de Perú, Nueva Colombia, o sea, Nueva Granada, perdón, Nueva Granada que es en Colombia y Nueva Andalucía que es Río de la Plata. Me es simpático porque Río de la Plata es el único virreinato que no tuvo oro. Los otros 3 sí, están cerca de la minería. Por eso es que se llevaban toneladas y toneladas de oro y plata. Entonces, ese era el punto principal para los europeos. A ellos no les interesaba tener este contacto. Sí les servía. ¿Para qué? Primero, para cuidarse de los otros indígenas, porque los chaqueños no tenían ni un interés en tener algún tipo de relación con los europeos. Entonces, los carios, los guaraníes, sí. Porque ellos pensaban que los europeos les iban a proteger del chaqueño. Acuérdense, el chaqueño era belicoso, ¿verdad? Usaba armas, era diferente, era mucho más grande, era más alto y estaban prestos para la guerra. Así de sencillo, ¿verdad? Bien. Entonces, Irala lo que hace, que fue el primer gobernador, saben ustedes, 1539, después de toda la historia que pasó con el adelantado don Pedro de Mendoza, queda Irala como gobernador hasta 1556. Hay un corte, por supuesto, 1537 al 39. Después viene un segundo adelantado, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, del 42 al 44. Después va otra Cabeza de Vaca porque los europeos no le aceptaron acá en América. Y queda otra vez Domingo Martínez Irala como único gobernador hasta su muerte en 1556, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él hace un contacto, a ver, digamos que es algo político, entonces por eso es que lo aceptan y toma a las mujeres indígenas, ¿verdad? Convirtiéndose él primeramente en Tobayao Cuñado. Y empiezan a surgir los motines desde 1539, ¿verdad? Entonces se ven afectadas. ¿Por qué? Por los guaraníes asuncenos. No estaban contentos. No estaban contentos porque obviamente el trato no era bueno. Entonces, por supuesto, se dieron cuenta y empiezan las revueltas, ¿verdad? ¿Qué son las revueltas? Son las peleas que tienen con los españoles. Entonces, en el 42 se intenta llegar a El Dorado con varios indígenas. Aracaré tenía miedo, Aracaré era uno de los caciques principales, ¿verdad? Él no quería cruzar por el Chaco, ese fue el punto, entonces por eso los abandonan en el Chaco. Entonces, el adelantado en ese entonces, que era Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, da la orden para que se ejecute el cacique. Era hermano de otros caciques importantes, entonces los otros caciques lo que hacen es preparar una revuelta, ¿verdad? Por supuesto, en este caso fue los guarambarenses y siempre perdían. ¿Por qué? Porque los españoles tenían muchos tipos de armas que el indígena no contaba con esas armas, ¿verdad? Y después tenemos otro intento de rebelión en el 46, cuando los españoles sí ya se tuvieron que aliar con los chaqueños para poder ganarle a los guaraníes. Los guaraníes en ese entonces eran muchos, no eran los más fuertes, sí, cierto, no eran los más fuertes, pero en cantidad, por supuesto que les sobrepasaba, pero por lejos a los españoles, ¿verdad? Después tenemos en 1579 un movimiento que era el chamán llamado Vera, y por último en 1660, este es el último que yo al menos conozco, ¿verdad? Que es el de Arecaya, la revuelta de los indios guaramarenses del pueblo de Arecaya, que fue tan fuerte que ya los indígenas ya se negaban a prestar los servicios de encomienda. Ese era el problema. ¿Por qué? Porque varios ya morían por el camino. Se le tenían que mantener como correspondía y ustedes saben que eso no era así. Apenas le daban a veces para comer y otras veces no. Trabajaban todo un día y creo que le daban solamente una comida y tenían que comer lo mismo en toda la semana, una vez al día. Entonces, ese fue el problema. Bueno.
Entonces el gobernador de ese entonces, que fue Alonso Sarmiento de Figueroa, dio la orden de yanaconizar. ¿Qué es yanaconizar? Rebajarlos a ser servidumbres perpetuos. Entonces todos los caciques responsables fueron ajusticiados. Sin embargo, sé que llegó un documento importante de la reina en ese entonces, de España, del reino, la reina, ¿verdad? Y en donde decían que tienen que levantar este castigo de que ellos se hayan agonizado, ¿verdad? Los pueblos de indios, como vimos un poquito más atrás, fueron creados en 1580 por el virrey Toledo y teníamos inicialmente a los franciscanos. Algunos de estos pueblos son estos que están leyendo ustedes ahí. Les puse más corto nada más. ¿Por qué? Porque en realidad el nombre es San Benito de los Joys y San Francisco de Atira, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? El de Alto es larguísimo también, el de Limpio sí que es más largo todavía, ¿verdad? San José de los Campos Limpios de Tapúa, por decirle. Entonces solamente les puse un poquito más corto. Y tenemos aquí dos reducciones importantes de las cuales casi siempre se habla más en Paraguay y que se conocen más, que son las de franciscanos por un lado y jesuitas por el otro. No sé si les parece, dejamos bien hasta ahí. ¿Están todavía? Sí, están todavía. No se me durmieron. Sí, profe. Acá está. No, acá estamos, profe. Ah, bueno, está bien. Entonces, les pregunto, ¿podemos dejarlo hasta ahí o podemos terminar? Depende de ustedes. Perdón por mitos. ¿Me escucharon, verdad? ¿O no? Sí, profe, no sé qué opina la mayoría. Terminar. Bien. Eude dice terminar. ¿Y el resto? En terminar lo que estás desarrollando, profe. Sí, Sí, terminamos. sí, pero como ya pasé toda la hora, por eso nomás. Yo no No, tengo no problema. importa, profe. Mejor terminar. Depende, sí, genial, depende de ustedes. Yo por el tema del tiempo y respeto un poco al tiempo también, ¿verdad? Pero yo no tengo problema. Continuamos entonces. Pues me parece que es Sí, profe. importante. Es importante porque si no se va a quedar como que inconcluso, ¿verdad? Bien. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Se ve, profe. Perfecto. Entonces hablamos ya de las ordenanzas. Las ordenanzas fueron 4. De hecho que yo les voy explicando nomás, no vamos a perder demasiado tiempo. Pero quiero que entiendan cómo fue la vida en la historia colonial. ¿Y por qué hablamos de historia colonial? Porque es lo que nosotros conocemos de los indígenas, ¿verdad? A través de, como les digo, los diferentes autores, ¿verdad? Tenemos muchísimos, sí, ustedes tienen para elegir, de hecho. Pero yo les estructuré más o menos la forma en la cual se vive hasta, no tanto hasta 1811, sino que un poco más, porque ustedes saben que por más que cortemos entre colonial y después independiente, muchas de las costumbres fueron o continuaron hasta unos años más, ¿verdad? Entonces hablamos de las ordenanzas. Las primeras ordenanzas, por supuesto que fueron escritas por Domingo Martínez de Irala, que fue la división, es decir, la repartición de los encomenderos, ¿verdad? De los indígenas encomendados a los encomenderos. Entonces, ¿qué es lo que él le pedía? Él pedía que por favor se les tratara bien, se les favorezca, se les cure las enfermedades, se les adoctrine en la religión. Me encanta porque acuérdense que supuestamente el punto clave acá era la religión. Sin embargo, si se dan cuenta, la religión queda al último lugar, ¿verdad? Acá lo que querían ellos eran oro y plata. Ese era el punto clave. Y dice
si se vienen a quejar de los malos tratos, incurren en las penas de ordenanza. ¿Dónde ustedes van a encontrar muchos escritos de malos tratos de la parte encomendera? Van a encontrar en el Archivo Nacional de Asunción, en la parte de civil y judicial. Los indígenas se quejaban, gente. Los indígenas escribían. O sea, no es que escribían ellos, pero sí se iban ante las autoridades y escribían cuando se les maltrataba. Dejaban constancia del maltrato que recibían. ¿Verdad? Eso está en civil y judicial, en el Archivo Nacional de Asunción. Después hablamos del siguiente gobernador, que fue Juan Ramírez de Velasco en 1597 ya, que ordena, ¿verdad?, a los encomenderos que hicieran residir a los indios en tierra sana. Entonces, que construyan iglesias y que debían servir solo 4 días a la semana, cosa que nunca pasó. Ellos, acuérdense, ellos eran mita, entonces eran los mita, ¿verdad? Entonces, 4 días en donde estaba para los españoles o para los europeos, y el resto del día ellos tenían que irse a sus casas. O sea, tenían que ir a su chacra a hacer el cultivo, ¿verdad? Esa era la intención. Por eso es que decía 4 días para los europeos y los otros 3 días para su casa. Se prohibía el castigo y el maltrato a los indígenas, además de permitir a los indios el tiempo necesario para que puedan dedicarse a sus chacras, que al final quedó todo abandonado. Nadie hacía. Les cuento que nadie hacía. ¿Verdad? Entonces, el indígena fue separado de criollos y mestizos. ¿Quiénes eran los criollos? ¿Me recuerdan un poco? Hijos de españoles, Muy bien. ¿Y los mestizos? hijos de españoles indígenas. Bien, entonces, ¿había un trato diferencial entre criollos y mestizos? Sí, ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿O se hacía una diferencia entre criollos mestizos y los indígenas? Increíblemente a los mestizos se les trataba como criollos también. No se hacía gran diferenciación. Sí se hacía una diferencia marcada con los indígenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los trataban como iguales a los mestizos, ¿verdad? Bien, profe, y en esa época no regía el sistema de castas. claro que regía el sistema de castas. Sí regía. Pero por más que regía ese sistema de castas dentro de todo el europeo, le reconocía al mestizo. Por eso es que el mestizo no estaba fuera de la vida de la colonia, no es que le apartaban. Nunca vos vas a leer eso en ningún texto. Sí hay un sistema de castas, pero no hay una diferenciación. Es decir, no se le hacía diferencia al mestizo, ¿verdad? Sí al indígena, que tenía hasta su propia casa alrededor de los ranchos, alrededor de la casa de los españoles. A eso me refiero. Lee nomás. Y si encontrás que eso hacía diferencia, me decís dónde está escrito. Porque nunca se hizo. Sí regía, voy a volver a insistir, sí regía este sistema de casta, criollos, mestizos, indígenas, pardo, mulato, se hacía con los demás, se hacía la diferencia, pero entre criollos y mestizos no tanto. ¿Verdad? No tanto. Bien. Entonces, tenemos a los pueblos más tradicionales, que eran los de guaraníes, desde el siglo XVI hasta 1848, la época en la cual Carlos Antonio López emite el decreto de suspensión de comunidades o pueblos guaraníes, es decir, la famosa libertad de vientres, ¿verdad? Ya no existe la encomienda, por más que la encomienda no sé cuántas veces se derogó. Desde 1700 creo que se intentó derogar. Y seguíamos a 1848, todavía había encomiendas, ¿verdad? Entonces, el indio que teníamos nosotros de Untaba
tenía su lote en donde se cultivaba la mandioca, que era la comida de la gente pobre, y se hacían los repartos de alimentos y de carne, que esto sí era obligatorio. Acá ya hablamos de un taba. Un taba es después de un guara. Sabemos eso, ¿verdad? De hecho, en la bolsa de súper, por ejemplo, de Atira, yo les puedo decir que hasta ahora dice Taba Atira, no dice Ciudad Atira. Y estamos en el año 2024. Y ellos tienen en su conciencia Taba. Está escrito todavía. Bien. Después tenemos a Hernando Arias de Saavedra, que gobernó, saben ustedes, varios periodos. ¿Por qué fue importante Hernando Arias de Saavedra en nuestra historia? ¿Quién me puede responder, por favor? Porque fue el primer gobernador criollo de la región. Muy bien. ¿Qué significa gobernador criollo? Que son hijos de españoles. ¿Nacido en dónde? Acá, En América. en América. Sí, eso es, criollo. Bien, entonces, fue gobernador por varios periodos. Ustedes saben que él muchas veces fue gobernador, a ver, creo que fue como 7 veces. 3 a 4 veces fue interino, ¿verdad? Y otras sí fue oficial. Por eso es que son bastante interrumpidas sus periodos de gobernador, ¿verdad? Desde 1592. ¿Qué es lo que él hace? En 1598 promulga unas ordenanzas también en Asunción y vuelve a hacerlo en 1603. Dicta unas ordenanzas en donde hablaba de los indígenas que tenían que ser reducidos por lo menos en lugares cómodos, los menores no deberían trabajar, tampoco los ancianos, se le debía instruir en una doctrina, ¿verdad? Se debía organizar el trabajo, se prohíbe el alquiler de los indios sin el permiso del gobierno, imagínense, ¿verdad? Trataba temas como la familia, la vestimenta, las costumbres y se especificaba el monto de las multas que pagarían si incurrieran a faltas. Interesante porque nunca yo encontré un solo documento en donde sí paguen por las faltas, ¿verdad? Nunca. Bien. Más porque se le recuerda a Hernandaria por la división del Río de la Plata, que ni siquiera fue su culpa, ¿verdad? Por cierto. Entonces, Río de la Plata, Buenos Aires, la tenía con Santa Fe, San Juan de Vera de las Siete Corrientes, eso se quedó para Buenos Aires. Concepción del Bermejo y la gobernación de Paraguay, o Guaira, se quedó con Asunción, Santiago de Jerez, Villarrica y Ciudad Real, que hoy en día ya no existe, ¿verdad? Posteriormente hablamos del visitador Francisco de Alfaro, y estas son las últimas ordenanzas que se tienen. Dictó 86 ordenanzas, por supuesto no le voy a poner todas, ¿verdad? Le voy a poner nomás las más importantes. Entonces, él primeramente ya prohíbe las encomiendas de servicio personal y declara nulas las que existieran en el momento. Estamos hablando de 1611. Así como la esclavitud y la venta de indígenas, ¿verdad? Confirma el sistema de reducciones, dice, pero el indio que quiera seguir viviendo agregado a los españoles puede hacerlo. Hubo varias protestas en contra de Francisco de Alfaro, porque para los europeos los guaraníes eran holgazanes, caían en vicio fácilmente. En vicio significa que les gustaba mucho el alcohol, creo que eso ustedes lo saben también, ¿verdad? Saben que el indígena no podía salir de ese círculo vicioso que era del alcohol. Algo que les gustaba mucho, entonces dice que ellos gastaban todo su sueldo y todo el adelanto del sueldo en comprar el alcohol. Entonces por eso es que nunca podían salir del sistema de encomiendas. ¿Por qué? Porque ellos ya antes de que puedan pagar todo ya estaban debiendo por el siguiente mes por el alcohol, ¿verdad? Entonces eran también formaban parte de lo que es idolatría y borracheras. Entonces, decimos que en Paraguay subsistió hasta 1803, contrariamente a lo que se disponía en 1696, en donde ya se estipulaba la extinción de las encomiendas. O sea, en este año teníamos nosotros que haber terminado las encomiendas. Seguía en 1803. Sin embargo, yo les escribí aquí
porque encontré justamente al gobernador Lázaro de Rivera, que justamente en 1803 él incorpora aún 42 encomiendas, ¿verdad? Y volvía en 1804 con el tema. ¿Cuándo se cerró esto? Se cerró en 1844 con lo que es libertad de vientre con Carlos Antonio López, ¿verdad? Esta es la bibliografía básica que usé para poder hacer este trabajo. Yo les puedo pasar esto, yo no tengo ningún problema. Entonces ahora Sí, pasá, profe, porfa. les paso, porque como no vamos a poder todavía tener en la plataforma, les puedo pasar acá a través del WhatsApp, le paso a Malaika sin ningún inconveniente. Entonces, para que ustedes tengan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hablamos, y voy a volver a repetir, de historia indígena, hablamos nosotros de lo que es historia colonial en Paraguay. Y creo yo que es importante que ustedes entiendan cómo se manejaba o cómo se administraba y cuáles eran las autoridades que nosotros teníamos en Paraguay, ¿verdad? Ustedes saben que la parte jurídica, por ejemplo, nosotros tenemos que irnos a Charcas, ¿verdad? Donde se solucionaban las cosas. Sin embargo, como estaba lejos, porque estaba en Bolivia, ¿verdad? Poca gente lo hacía. Poca gente iba hasta Charcas para tratar de solucionar los problemas jurídicos que tenía, porque de Paraguay tenía que ir a Charcas y de Charcas tenía que ir al Virreinete, del Virreinete tenía que ir a España. Bueno, algunos lo hicieron, sí, los que tenían medios, pero generalmente la mayoría que era pobre no tenía la posibilidad de irse hasta Charcas y tratar de solucionar el problema jurídico que tenía de repente, ¿verdad? Bien, entonces, quedamos hasta ahí. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Aprendieron algo? ¿Ya es algo que conocen? ¿No es algo nuevo? ¿Verdad? Porque en la historia yo sé que ya habrán dado algo, en historia colonial también, pero es importante un poquito reforzar también, ¿verdad? Y en muchas materias damos, profe, lo que vos nos estás explicando. Por eso, arqueología también ya lo dieron, antropología también. Derecho indiano. Derecho indiano también, cierto. Me olvidé de esa materia. ¿Verdad? Entonces, quiero escucharla un poquitito, 2 minutitos y después ya nos desconectamos. Marcos, si estás por ahí. Leila, Eudes, vos hiciste mucho aporte, así que no te voy a preguntar nada. A Leila, ¿Cuál es la, América. cuál es la consulta, profe? Exactamente. Mi consulta es si aprendieron algo, no te rías, Eudes, en serio. O sea, a mí no me molesta que me interrumpan. O sea, no se olviden de eso, ¿verdad? Jamás me molestó, jamás me molesta, ¿verdad? Es más, si aportan y pueden aportar, yo estoy muy contenta también. Entonces, por eso nomás digo. La consulta es si aprendiste algo nuevo y qué aprendiste. Sí, la verdad que sí, y más bien también fue retroalimentación porque esa teoría autóctona de Amellino no, ya no me recordaba más. Hace Claro. tiempo que vi, pero ya no me acordaba más. Ujú. Y la verdad que fue muy bueno, muy buena la clase. Me gustó mucho. Es muy apasionante aprender sobre los orígenes de los pueblos aborígenes de nuestro país. Gracias, Marcos. Leila. Y así como dijo el compañero, la mayoría fue retroalimentación también de las diferentes materias que vimos a lo largo de los años. Pero, profe, yo tengo una consulta. Vi que vos dijiste que en parte no fue culpa de Hernandarias, solamente la separación. Sí. ¿Eso por qué sería, profe? En realidad, Hernandarias propuso de una manera y el que decidió hacerlo de otra manera fue el virrey Montes Claros, que yo siempre para bromear digo que no lo tenía nada claro, ¿verdad? Por eso que hizo lo que quiso y
y no fue la forma en la cual planteó Hernandarias, porque vamos a empezar porque Hernandarias decía, es muy grande el territorio y lo que él quería, más que dividir, era que alguien le ayude a administrar la provincia. Esa era la función. Y segundo, como te digo, él propuso otra forma de división y al final queda, ¿verdad? Queda como, justamente como te dije, con Buenos Aires, Santa Fe y demás, queda como que perdió la provincia del Paraguay y pasó a manos de la provincia del Río de la Plata en ese entonces. Profe, una de las causas que produjo la división podría ser la invasión de los bandeirantes en territorio de la corona española. Pero sí, es por bueno, si vamos a hablar de estos bandeirantes paulistas, Eudes, ya hablamos de 1673-74, 1620, los jesuitas piden, ¿verdad?, a la corona que los indígenas anden armados, justamente por esta cuestión. Entonces, no sé, puede ser un antecedente, no puedo descartar tampoco, ¿verdad? Pero si es por eso, yo te hablo que en 1620 los indígenas ya andaban armados. Ahora, ¿quiénes eran los indígenas que andaban armados? Los que estaban en las revoluciones jesuitas. Pregunto, profe, porque según tengo entendido, en 1580 se fundó Colonia Sacramento, que está casi enfrente de Buenos Sí, Aires. sí, no, Si es que me corregí el año. sí, sí, está bien eso. Así es. Colonia do Sacramento, que es de los brasileros. Acuérdense también ustedes que los brasileros nunca respetaron el Tratado de Tordesillas, que es 1594, 1494, sí, ¿verdad? En donde establecían los límites para los portugueses por un lado y para los españoles por el otro. Nunca respetaron, por eso es que Brasil es lo que es hoy. Pero al fin y al cabo, lo único que quiero decir es que no fue culpa de Hernandarias la división de la provincia. Él propuso que le ayuden a gobernar, él propuso otra forma. Y al final lo que hace Montes Claros es cambiar eso, le manda al rey, porque le pregunta pues el rey al virrey, le dice, ¿estás de acuerdo con esto? El virrey le muestra, ¿verdad? Le escribe cómo él está de acuerdo y bueno, al final queda así como quedó. Se administra de esa forma. Profe, el virrey que estás diciendo, el del Perú. Sí, claro. Nosotros dependíamos del virrey de Perú. 1600 todavía. Porque en 1777, sí, 1777 es donde se crean los otros dos virreinatos. Nosotros tuvimos dos virreinatos casi en toda la historia colonial nada más, que es el virreinato de Perú y el virreinato de México, que es Nueva Castilla y Nueva España. Nueva España es la de México, ojo. Nueva Castilla es la de Perú, que nosotros le llamamos del Perú. Ahora, si te vas vos y buscas en un documento colonial Virreinato del Perú, no te va a saltar nada. ¿Por qué? Porque se llamaba Virreinato de Castilla. Pero fue lo que hicieron los bandeirantes también en Villarrica, que culminó en 1676. Ellos le mataron a muchos payaguá Sí, y a muchos indígenas chaqueños. sí, por eso te digo, desde 1620 es que se pedía ya este permiso de portar armas y es justamente por esto, desde 1620. Ahora, lo que fue así súper grave, realmente muy fuerte para la entrada de todos los bandeirantes paulistas fue en 1673, 1674. Ahí fue donde ellos arrasaron con todos los indígenas, pobrecitos, me da pena. Me da pena porque yo escribí sobre eso, ¿verdad? Ese fue el más fuerte, el más grande, al menos el que yo pude decirles es lo que encontré, ¿verdad? Porque arrasaban, gente, arrasaban. Imagínate al pobre guaraní que tenía que ver, por un lado, tenía que cuidarse del chaqueño y por el otro lado tenía que cuidarse del bandeirante. Y solicitaban la ayuda a Asunción siempre y Asunción nunca ayudaba porque no había recursos. No tenía los recursos. Asunción misma tenía que ayudarse a sí misma, ¿verdad? Tenía que tratar de solucionar los problemas propios que tenía, entonces no daba el abasto para todas las otras ciudades, tabas, guaras que tenía alrededor. Porque solamente con los guaraníes eran. De Chaco no hablamos luego. Chaco siempre fue aparte. Bueno, siempre fue aparte.
Entonces, eso. Bien, una clase muy, muy linda, muy productiva. Nos veremos próximamente. Muchas gracias, profe. Muy buena Gracias tu a clase. ustedes. Chao, profe. Gracias a ustedes. Gracias. Que estén bien. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.